la proforma presupuestaria y lo asignado para educación y salud. La Constitución dice que deben haber incrementos anuales. La Asamblea resolvió observar la proforma presupuestaria que remitió el Gobierno Nacional, una proforma que roza los 34.000 millones de dólares. 94 legisladores estuvieron de acuerdo en que las asignaciones para salud y educación, 6.828 millones de dólares entre los dos sectores, no tienen el incremento que la Constitución dispone debe darse anualmente. Vamos a analizar este tema con Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Giovanni, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un saludo a todas las familias ecuatorianas. La Constitución, en sus disposiciones transitorias 18ª y 22ª, señala que el presupuesto general del Estado se incrementará en un 0.5 del Producto Interno Bruto anualmente para los sectores de salud como de educación, tanto para los sectores de salud como de educación inicial básica y bachillerato, hasta alcanzar el 6% en el caso de la educación y el 4% en el de salud. Yo le quiero consultar, ¿se ha cumplido o no con el mandato constitucional en esta proforma? Es evidente, Lenin, que no se ha cumplido. Y la Asamblea el día de ayer ha hecho lo correcto. Si el presidente de la República le quiere pasar a la sociedad gato por liebre, la Asamblea debe actuar. Porque cuando el presidente recorta el presupuesto de salud en condiciones de pandemia, evidentemente atentan contra la vida de millones de ecuatorianos. Cuando se recorta el presupuesto educativo, se atenta contra los derechos de nuestra niñez, nuestra juventud, y se hipoteca el futuro del país. Cuando las universidades son perjudicadas, obviamente se atenta al desarrollo que se le pasa a la Asamblea. También el gobierno incumple con la seguridad social, particularmente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el tema del aporte al 40% de las pensiones jubilares y la deuda por salud, en cerca de 1.200 millones de dólares. Según la proforma para educación está previsto destinar 3.419 millones de dólares y para salud 3.409 millones de dólares, pero eso es lo que ha sido observado. ¿De cuánto debería ser el presupuesto para estos dos sectores? La Constitución era absolutamente clara, debía ubicarse un aumento del 0,5% del PIB. Este año son cerca de 547 millones que debería incrementarse. El tema es que el gobierno pretende utilizar como base el codificado de septiembre de este año y no, como dice el propio Código de Planificación Financiera, el codificado a enero. Es decir, debía partirse de 3.800 más los 500, estamos hablando de un monto ahora asignado para cumplir con la Constitución y con los derechos de 4.300 millones de dólares. Eso significa que en educación el recorte llega a 954 millones de dólares, que es una cifra escalofriantemente alta, pero que tiene que ver, y hemos visto en los reportajes de televisión, cómo los locales escolares están destartalados, destruidas los mobiliarios, no hay baterías sanitarias, no se va a poder reabrir las escuelas cerradas, no se va a poder atender en definitiva el derecho de la juventud y la niñez. Para educación superior, la proforma prevé 823 millones de dólares. ¿Cuál debería ser en cambio allí la asignación? Bueno, hay un recorte sostenido desde el año 2018 en el caso de la educación superior. En todo caso, no podía hacer inferior y hoy lo que está viendo es un recorte de al menos 117 millones de dólares, lo que significa un golpe, lo hemos dicho, a la investigación científica, a la formación de profesionales, y es una vez más una promesa incumplida de parte del gobierno de Guillermo Lasso, que anunció libre ingreso a las universidades, pero si las universidades y escuelas politécnicas públicas no tienen dinero suficiente para contratar nuevos docentes, para abrir nuevas carreras, para ampliar los cupos, es evidente que se afecta a la juventud universitaria, a la juventud ecuatoriana en su conjunto. Ahora, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, señala lo contrario a esto que usted acaba de indicar, Giovanni, y yo quiero invitarlo a que lo escuche. Las universidades tienen, por un lado, transferencias de asignaciones del presupuesto general del Estado y por otro lado tienen gastos ligados a sus propias fuentes de financiamiento y a sus ingresos de autogestión. Entonces, cuando uno compara un año con otro, tiene que comparar lo comparable. Si uno compara las asignaciones de un año con el otro, hay un incremento del presupuesto a las universidades. Ese incremento está dependiendo en buena parte de sistemas de los ingresos del Estado. Como los ingresos del Estado están recuperándose, entonces las transferencias a las universidades se van a recuperar. Dicho sea de
paso, si en paralelo se aprueba la ley de desarrollo económico, eso implicará más ingresos permanentes para el Estado y podría incrementar las transferencias tanto a GATS como a universidades más allá de lo que esté en la proforma. Y ayer durante el debate de la proforma el oficialismo indicaba que las asignaciones para las universidades y escuelas politécnicas a través del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico había pasado de 1.105 millones de dólares a 1.130 millones, que lo que se había reducido era lo que corresponde a autogestión y devolución del IVA. Y debemos recordar que ahora las universidades hacen el 100% de esa retención y que ya no es necesario ese proceso engorroso de que Rentas Internas recaude y luego devuelva esa plata. Por ello es que ya no consta en el presupuesto ese rubro. Esa es la explicación. ¿Tiene algún fallo desde su perspectiva? Por supuesto, Lenin. El gobierno hace malabares para intentar justificar el recorte presupuestario. Varias universidades, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Central, han señalado de manera clara y enfática que hay un recorte significativo. En el caso de la Central son 17 millones de dólares. Por supuesto, el tema del presupuesto universitario tiene directa relación con el tema de la recaudación del IVA, pero también tiene que ver con el deber del Estado de garantizar la gratuidad de la educación, que es un rubro que indudablemente en los últimos 5 años ha sido disminuido de manera sustancial. Por eso es que la comunidad universitaria, no solamente la FEUE, los profesores, sino las autoridades universitarias están reclamando este recorte. Por eso es que el próximo día, jueves 25 de noviembre, la comunidad educativa, universitaria y de manera general se ha convocado precisamente a una gran movilización, porque ahora la proforma presupuestaria... Y ya vamos a eso, Giovanni, pero antes de entrar a ese tema, al de las movilizaciones, Samantha Mora tiene también algunas preguntas para usted. Adelante, Samantha. Asambleísta, buenos días. Más allá de lo que señala la Asamblea, el gobierno tiene la potestad de no acoger las observaciones realizadas. Si eso llegara a suceder, ¿ustedes tienen previsto tomar algún tipo de acción? Bueno, sería realmente un golpe a los derechos de la población si el gobierno insiste en una política de recorte en lo social, salud, educación, seguridad social. Y se vería de cuerpo entero cuáles son las prioridades de Guillermo Lasso, que en este caso no serían los derechos de la población, sino simplemente los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que nosotros nos sumamos para el próximo día jueves a una gran movilización que va a realizarse en la ciudad capital, desde la Plaza Indoamérica, para decir al presidente Guillermo Lasso que tiene que dar paso a las observaciones que se han hecho en la Asamblea Nacional. Si eso no ocurre, por supuesto quedan recursos en el ámbito de la Corte Constitucional para demandar la inconstitucionalidad del actual presupuesto, y en el caso particular de la Seguridad Social, al no cumplirse 2 sentencias de la Corte respecto al pago del 40% de pensiones jubilares y la deuda que mantiene el Estado con la salud, estamos hablando de una acción de incumplimiento. En todo caso, la lucha por los derechos, la reivindicación de del pueblo ecuatoriano tendrá que reclamarse efectivamente en las calles y plazas de este país. En esa línea se encuentran ustedes junto a la CONAIE, el FUT y otras organizaciones sociales. El gobierno ha señalado que hay organizaciones que están buscando desestabilizar el país, generar el caos, incluso ha hecho referencia a la intención de dar un golpe de Estado. A Unidad Popular le llegan estas declaraciones que no son insinuaciones, sino señalamientos muy concretos y directos. Defender los derechos de la población, de la juventud, de los maestros, de los agricultores que piden un precio justo, en general de la población, nunca será conspiración. Es el derecho constitucional a la protesta y a la resistencia, por supuesto, por medio de propuestas. Nosotros, mientras el gobierno tenga políticas antipopulares, como la elevación del combustible, incumpla sus promesas de campaña, como aquella de elevar el salario básico a $500, vamos a ver qué pasa en estos días. Si esa política se mantiene, por supuesto nosotros estaremos junto al Frente Popular, el FUT, la CONAIE, en las calles y plazas de este país, levantando la defensa de la vida, la defensa de los derechos de la población. La Constitución de Montecristi es una oda al país que no existe. No existen las crisis, la disminución de ingresos, eventualidades que puedan golpear la economía. Simplemente dice que los presupuestos de salud y educación deben incrementarse y ya. Pero para nadie es desconocida la situación económica compleja que vive la gente y también las finanzas públicas. ¿Cuáles son las alternativas que desde su organización política proponen a fin de que se pueda cumplir con la disposición constitucional? Samantha,
Cada vez que se trata de educación y salud a todos los gobiernos, incluido este, siempre les falta plata. Pero para pagar puntualmente la deuda externa o para la corrupción siempre les sobra. Alternativas existen, Samantha. Por ejemplo, debería dar paso el gobierno al cobro de los grandes evasores. Son 7.500 millones de dólares al año según la CEPAL. Obviamente tenemos la duda porque el presidente de la República está en el grupo aparentemente de evasores. Pero hay otro tema. Se está discutiendo en la Asamblea en este momento un proyecto económico urgente donde se pretende dar un nuevo perdón, una nueva remisión de intereses y mora a los grandes deudores del Servicio de Rentas Internas por cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible? Falta dinero para educación y para salud y van a perdonarles una vez más a los grandes banqueros y empresarios de este país. Eso es lo que debemos cambiar. Gracias, asambleísta Tarihuana. Lenin, tú continúas. Gracias, Ami. Asambleísta, 10 días tiene el gobierno para pronunciarse sobre este tema, me refiero a la proforma presupuestaria. Pero ustedes, y ya lo advertí antes, para la próxima semana ya anuncian una primera jornada de protestas por el tema de las asignaciones a la educación inicial, bachillerato, superior, una protesta adelantada, una protesta por si acaso. No por si acaso, Lenin. El presidente ha hecho una propuesta, la Asamblea la ha observado y en estos 10 días el gobierno debe dar una respuesta. Esperamos que el gobierno sea sensible al clamor no solamente de las organizaciones políticas, sino de la población en su conjunto. Reiteramos, recortar el presupuesto de educación atenta al derecho de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, al futuro del país. Cuando hablamos de educación hablamos de la posibilidad de combatir efectivamente temas tan terribles como la delincuencia y la drogadicción. La educación es una alternativa, pero también invertir en educación es invertir inmediatamente en el futuro para la reactivación productiva. Necesitamos en un país de desigualdades que la educación sea un factor precisamente para generar oportunidades y avanzar en el cambio del Ecuador. Es necesario sin duda que se invierta cada vez más en salud, en educación, por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo con aquello, Giovanni, pero resulta que la norma le da la potestad al presidente de la República para inobservar aquellas observaciones que le ha hecho la Asamblea Nacional, y si eso ocurre, ¿qué pasa desde su lado? Lenin, aparentemente nadie debería oponerse o estar en desacuerdo con subir el presupuesto de educación y de salud, pero vemos que el gobierno nacional, siguiendo los viejos dogmas neoliberales, aplica una política de ajuste, efectivamente en el tema social. Por eso es que la lucha está presente y en todo caso, reiteramos, hay recursos jurídicos que los pondremos inmediatamente en disposición, como una demanda ante la Corte Constitucional, porque el presupuesto con recortes sería inconstitucional. Y en el caso de la seguridad social, incluso llegar a la Corte Nacional de Justicia, porque hay no una, sino 2 sentencias que obligan al gobierno a cumplir con el IES en el tema de pensiones y el pago de la salud. Y no solamente es un asunto de cumplir con dogmas neoliberales, Giovanni. Le recuerdo que durante el correísmo, usted, en este mismo espacio, reclamaba exactamente lo mismo en noviembre, diciembre aproximadamente, porque tampoco se cumplía, pese a la ideología progresista, con los presupuestos para salud y educación, con lo que dispone la Constitución. ¿Sí se acuerda? Para que vea que Guillermo Lasso y Rafael Correa al final del día tienen mucho más coincidencia que diferencia. Ambos proyectos con distintos matices, sin embargo, no han resuelto los problemas del pueblo. Rafael Correa en el año 2014 fue el que reabrió las puertas al Fondo Monetario Internacional. Algunas de las medidas que hoy anuncia el presidente Guillermo Lasso, como por ejemplo la concesión, la privatización de la telefonía, de efectivamente el sector petrolero, las hidroeléctricas, los hizo públicos Rafael Correa el 2015. En todo caso, lo que nos corresponde al pueblo es defender los derechos del patrimonio y por supuesto presentar alternativas, porque no podemos resignarnos a que la educación, la salud, en definitiva el progreso del país sea relegado. Giovanni Tarihuana, director nacional de Unidad Popular, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, un buen día.